Pátzcuaro nace prácticamente algo, gracias a la inspiración de don Vasco, que hoy se llaman seminarios. No existían los seminarios antes. Los seminarios surgen con el Concilio de Trento unos años después, y don Vasco de Quiroga se anticipa al Concilio de Trento fundando el Colegio de San Nicolás para la formación de los indígenas y especialmente para la formación de los futuros sacerdotes de su diócesis. Así pues, don Vasco de Quiroga va realizando una intensa actividad de su ministerio episcopal, realizando visitas pastorales, promoviendo fundaciones de pueblos hospital, etcétera, etcétera. Y por ello también prontamente le va a alcanzar la muerte. Aunque murió ya anciano, se sabe que murió el 14 de marzo de 1565. El lugar está un tanto cuanto incierto. Si algunos afirman que murió en Uruapan mientras realizaba una visita pastoral, otros afirman que murió en Pátzcuaro. Lo más importante y lo más interesante es que una vez que murió don Vasco de Quiroga, fue sepultado en el templo de la Compañía. Ahí duró mucho tiempo sepultado, y posteriormente sus restos fueron trasladados a la Basílica de Nuestra Señora de la Salud, donde entrando a mano izquierda hay un mausoleo que, fíjense que curioso, no debe ser curioso, pero a veces debe darnos vergüenza, porque este mausoleo, cuando se realizó el traslado de las reliquias o restos de don Vasco de Quiroga del templo de la Compañía a la Basílica de Nuestra Señora de la Salud, lo realizaron algunos gobernadores y exgobernadores políticos michoacanos que en ese entonces, como cuando vivían, formaban parte de la masonería. Un mausoleo que no le ha hecho la iglesia a don Vasco de Quiroga está allí en la basílica. Lo hicieron los masones como un reconocimiento a la labor y a la acción social de don Vasco de Quiroga, cosa que, por lo menos en lo que yo he leído, investigado y conocido, pues hasta el día de hoy todavía no hay ni siquiera un proyecto de modificar ese mausoleo, y si se puede o no se puede modificar. Pero lo más importante es no eso, sino lo más importante es que, gracias a Dios, después de la visita del Papa San Juan Pablo II a México, en uno de sus discursos y en uno de sus diálogos, se preguntaba el Papa San Juan Pablo II, ¿por qué no se ha promovido la canonización de los grandes evangelizadores de México? Entre ellos, Fray Juan de Zumárraga, Fray Jacobo Daciano, don Vasco de Quiroga, Cristóbal y otros muchos evangelizadores, ¿verdad?, a quienes debemos ser hoy cristianos. El señor arzobispo hoy, señor cardenal don Alberto Suárezita, promovió el proceso de canonización de don Vasco de Quiroga, que actualmente está declarado como venerable siervo de Dios por la Congregación de las Causas de los Santos, y que está en espera de dar el siguiente paso, que es la declaración de beato. Por lo pronto, su servidor perteneció al equipo que investigó y realizamos el estudio de la vivencia heroica de las virtudes, que es ahora el tema que voy a abordar, sobre la mística de don Vasco, la vivencia heroica de las virtudes
y la fama de santidad. Entonces, pasamos al siguiente punto, para conocer la mística de Don Vasco. Pues lo primero que tenemos que hacer es descubrir si Don Vasco de Quiroga fue un cristiano al 100%. ¿Qué era lo que le animaba? Aquí voy a cerrar un poquito los datos. Y una de las, a ver si el técnico, porque yo no puedo estar parado, soy peripatético, necesito caminar. Para controlar el audio, para que no se vicie el micrófono. ¿Qué inspiró? Ahora voy a la mística de Don Vasco. ¿Qué inspiró la vida espiritual de Don Vasco? Lo primero que tenemos que decir fue que a lo largo de su vida, él fue forjándose desde la Sagrada Escritura. La vivencia, el conocimiento, la lectura de la palabra de Dios siempre formaba parte de su vida diaria. Y muchas de sus actividades que él iba a realizar las ponía bajo la mirada de Dios en la oración y esperaba ser iluminado por la palabra de Dios. Cuando le propusieron, por ejemplo, venir como oidor de la segunda audiencia a América, él estaba dudoso de venir porque también al mismo tiempo le habían ofrecido otros cargos importantes en la corte española como abogado que era. Entonces, Don Vasco dice, ¿verdad? Reflexiona y dice: Señor, ilumíname. ¿Qué decisión tengo que tomar? Y él mismo en sus escritos pone que entró en esas circunstancias de discernimiento, entró a una iglesia a orar. Y en ese momento estaba la palabra de Dios siendo proclamada, un texto del libro del profeta Isaías. Y en este texto decía la palabra de Dios: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Este texto, por supuesto que en la Sagrada Escritura se refiere a la vocación del profeta Isaías. Pero en ese momento de discernimiento, el abogado Vasco de Quiroga entiende lo que el Señor quiere de él y lo interpreta para él, y allí toma la decisión de venir a América, de venir como oidor de la segunda audiencia. Si Don Vasco de Quiroga no hubiera sido un cristiano, un hombre de fe, un cristiano de convicción, y se hubiera dejado llevar por los intereses económicos, hubiera optado por los cargos que le ofrecían en la corte española. Pero optó por escuchar la voz de Dios. Ese es un primer punto importante. Otro de los momentos como nosotros podríamos descubrir la mística de Don Vasco de Quiroga es en estas tres líneas esenciales. La primera de ellas: el deseo de la salvación de las almas. Aún antes de ser elegido obispo de Michoacán, gran parte de su tiempo
lo dedicaba ya a la evangelización, como cristiano que era. No era un cristiano de brazos cruzados. Dedicar su tiempo a la evangelización era para él un deber que no se podía perdonar. Y por ello, desde esa perspectiva, buscó e impulsó a lo largo de su vida, tanto como oidor de la segunda audiencia, como obispo de Michoacán, el que los indígenas conocieran a Dios y que esa fe que despertaba en ellos, en algunos muchas veces casi impuesta y en otros por libertad y por voluntad, madurara y creciera. Eso es algo muy importante. Para ello, por eso procuró formar sacerdotes de aquí mismo, para que ellos mismos fueran los que en su diócesis anunciaran la buena nueva del reino de Dios y sirvieran la mesa de la Eucaristía. Procuró, además, también la traducción en lo que cabe, porque en el tiempo del que estamos hablando, la Biblia no estaba traducida a la lengua vernácula o propia de las gentes. En la época de Don Vasco, el que sabía latín podía leer la Biblia. El que no sabía latín no podía leer la Biblia. Sin embargo, una de las cosas que va a promover es que la Biblia pueda ser conocida en la lengua de los indígenas. Y ya desde entonces se van a empezar a promover traducciones que hoy, gracias a Dios, son una realidad. Procuró también traducir el catecismo que en aquel entonces se impartía a las lenguas de los indígenas. Hay que tener en cuenta que no todos eran purépechas o tarascos. Lo que era su diócesis de Michoacán estaba habitada por múltiples culturas, por múltiples poblaciones, y que por lo tanto no todos eran purépechas o tarascos, y que evangelizar a las gentes en las poblaciones o en los lugares donde se encontraban